Capítulo 13. El Espíritu Santo, su inconmensurable misión. En cierta ocasión escuché decir a un profesor de teología espiritual que si se describiera en forma de libro la misión completa del Espíritu Santo, no serían suficientes millares y millares de libros. La razón es sencilla. ¿Qué puede existir, ser o actuar sin la existencia del Espíritu Santo? Por tanto, tratándose de un libro escrito por un laico para laicos y para los que no lo sean y tengan interés en el tema, me orienté a aquello que es esencial para el contenido de esta obra y significativo para este ámbito de creyentes. No obstante, será enriquecedor para nuestro criterio interior exponer un breve atisbo a la inconmensurable misión de la tercera persona. Recordemos, por ejemplo, que en el segundo versículo del Génesis nos ofrece un texto que revela su presencia ya desde el principio de la creación. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Génesis 1, versículo 2. De la misma manera, a lo largo de los 73 libros que componen el canon de nuestra Biblia católica, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, encontraremos la presencia y acción del Espíritu Santo en muchas formas. Todos estos libros de nuestra admirable historia sagrada han sido escritos bajo la inspiración divina. Lo confirma Pablo, revelando su profundo concepto e intencionalidad. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, la persuasión, la corrección y la educación en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios esté bien capacitado y equipado para realizar toda obra buena. Y no se equivoca, porque varios de los protagonistas se manifiestan en la misma dirección. Veamos cómo David se pronuncia describiendo su presencia con el espíritu que lo inspira. El espíritu de Yahvé habla por mí, su palabra está en mi lengua. Ezequiel, por su parte, nos revela: entonces el Espíritu entró en mí y me hizo tenerme en pie y me habló. Si alguien tuviera alguna duda sobre estas inspiraciones, te invito a leer el capítulo 53 del libro de Isaías, donde se describe fehacientemente al varón de dolores. ¿Quién podría haber imaginado humanamente semejante cuadro siglos antes si no fuera gracias a una inspiración muy especial? Y por cierto, las profecías son abundantes y van más allá de este caso. Encarnación del Hijo. En el mismo libro de Isaías, la profecía sobre la Virgen que concebiría y el nombre del Hijo vuelven a otorgar profunda validez al soplo del Espíritu en estos grandes personajes de nuestra historia. Pues bien, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Por otra parte, distintos capítulos que narran las experiencias del pueblo de Dios y las vivencias de sus profetas han sido acompañados de signos visibles que confirmaban la presencia del Espíritu de Dios. El término teofanía, precisamente, define una manifestación perceptible de la expresión divina. Leamos en el libro del Éxodo. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un poderoso resonar de trompetas. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. La nube, como veremos sucesivamente,
será una constante en muchos momentos, al igual que la luz y el fuego, el viento y muchos signos perceptibles más. En el Nuevo Testamento, las teofanías continúan asociadas a manifestaciones que contienen simbología profunda. María recibe el anuncio del ángel sobre su divinidad materna. Ella, sorprendida, se pronuncia preguntando ¿cómo sería posible si no conoce varón? La respuesta presenta la obra del Espíritu como la más significativa para toda la humanidad. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca de ti será llamado Hijo de Dios. La sombra para Alves, experto en simbología bíblica, hace referencia a la misma nube presente durante los encuentros de Dios con Moisés. Mira, voy a presentarme a ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y tenga siempre confianza en mí. Paparella interpreta las teofanías como un modo de esclarecer en alguna medida el misterio divino, acercando a la mente humana algún aspecto aproximado a la esencia divina. Voy a presentarme a ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo. El signo externo es una evidencia que el pueblo puede observar y otorgar algún crédito a aquello que Moisés refiere a su pueblo. Si Dios no tomara estas iniciativas, el mensaje quedaría en algún grado abstracto, pero con los signos visibles ofrece una información perceptible y observable para todos. Es así que a partir del signo, la persona se dispone a comprender y tal vez aceptar verdades secretas que las potencias ágiles del espíritu quieren revelar en algún grado al pueblo, permitiéndoles un leve atisbo de aquella inimaginable extensión que se pierde en lo absoluto, pero que el espíritu permite contemplar dentro de una realidad del mundo patente. En la experiencia mariana, el autor ve en la nube sombra, la cortina cósmica que oculta la gloria de Dios de las miradas humanas. A su vez, es como el velo del santuario, donde se establece la morada de Dios. En este caso, el seno de María, que se convierte en la morada del Hijo de Dios. Un acontecimiento único en la historia de la humanidad. ¿Cómo referir en lenguaje común estas realidades que trascienden? ¿Cómo expresar lo inexpresable? Es únicamente la voz del Espíritu que por medio de la fe puede ayudar a abrir las mentes y los corazones de las personas de fe bien dispuestas. Misión unida a la de Cristo. La encarnación del Hijo de Dios nos lleva directamente a la obra del Espíritu Santo. Lo confirma claramente nuestro catecismo. La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Él, que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Asimismo, el Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo. Escribe Juan Pablo II en su hermosa encíclica dedicada al Espíritu Santo, destacando la admirable intervención del Espíritu Santo en la historia de la salvación. Y nos dice así: en efecto, la concepción y el nacimiento de Jesucristo son la obra más grande realizada por el Espíritu Santo en la historia de la creación y de la salvación.
la suprema gracia, la gracia de la unión, fuente de todas las demás gracias, como explica Santo Tomás. A esta obra se refiere el gran jubileo y se refiere también, si penetramos en su profundidad, al artífice de esta obra, la persona del Espíritu Santo. A la plenitud de los tiempos corresponde, en efecto, una especial plenitud de la comunicación de Dios uno y trino en el Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo se realiza el misterio de la unión hipostática, esto es, la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana, de la divinidad con la humanidad, en la única persona del Verbo Hijo. Cuando María en el momento de la anunciación pronuncia su fiat, hágase en mí según tu palabra, concibe de modo virginal un hombre, el Hijo del hombre, que es el Hijo de Dios, mediante este humanarse del Verbo Hijo. La autocomunicación de Dios alcanza su plenitud definitiva en la historia de la creación y de la salvación. Esta plenitud adquiere una especial densidad y elocuencia expresiva en el texto del Evangelio de San Juan. La palabra se hizo carne. La encarnación de Dios Hijo significa asumir la unidad con Dios, no solo de la naturaleza humana, sino asumir también en ella, en cierto modo, todo lo que es carne, toda la humanidad, todo el mundo visible y material. La encarnación, por tanto, tiene también su significado cósmico y su dimensión cósmica. El primogénito de toda la creación, al encarnarse de la humanidad individual de Cristo, se une en cierto modo a toda la realidad del hombre, el cual es también carne, y en ella a toda carne y a toda la creación. Toda la obra redentora de Cristo la hace en obediencia al Padre, pero su labor, como enseña nuestro catecismo, está unida a la acción del Espíritu Santo. Y nos dice así: cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento, misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin duda alguna, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero el Espíritu Santo quien lo revela. Por eso nos recordará lo que Él nos ha enseñado y dará testimonio de Él. Jesús es Cristo, ungido, porque el Espíritu Santo es su unción, y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esa plenitud. Cuando por fin Cristo es glorificado, puede a su vez, en junto al Padre, enviar el Espíritu a los que creen en Él. Él les comunica su gloria, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica. La misión conjunta y mutua se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo. La misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él. Pero en esta unidad de personas, llegando el tiempo preciso para ello, será exactamente Jesús quien anuncie, revele y envíe al Espíritu Santo de junto al Padre. En su famoso discurso de despedida, Jesús descubre más y presenta con mayor claridad a la tercera persona de la Santísima Trinidad, aunque no se exprese en estos términos. Los capítulos 14 al 17 del Evangelio de San Juan perfilan bastante su personalidad y su misión. Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17. Si me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador,
para que esté siempre con ustedes. Es el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Ahora, Juan, capítulo 14, versículo 26. Estas cosas se las digo mientras permanezco con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Ahora Juan, capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré desde mi Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ahora tenemos Juan 16, versículo del 7 al 15. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, lo enviaré. Y cuando Él venga, pondrá al descubierto el pecado, la justicia y el castigo. El pecado porque no creen en mí, la justicia porque me voy al Padre y no me verán más. El castigo porque el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Tengo muchas cosas más que decirles, pero ahora no pueden comprenderlas. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los llevará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Por eso les dije que tomará de lo mío y a ustedes se los anunciará. Juan 17, versículo 26. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con el que me amaste esté en ellos y también yo esté en ellos. Recordar que el Espíritu Santo, ya lo vimos, es el amor del Padre y del Hijo. El término griego que se lee en los originales es paráclito, del griego parakletos, que significa consolador, defensor, también intercesor o abogado. Observemos asimismo que la cita de Juan 14, 16 habla de otro paráclito, pues el primero es Él, el mismo Jesús. ¿Quién mejor intercesor, abogado, que el propio Hijo de Dios, con quien el Espíritu Santo viene a cumplir una misión conjunta? Después de su resurrección, Jesús estuvo 40 días con los suyos, confirmando que verdaderamente estaba vivo. En cierto momento, cuando se encontraba comiendo con ellos, les ordenó que no salieran de Jerusalén. Quisiera imaginar ese momento lleno de expectativa, porque les dice: esperen que se cumpla la promesa del Padre de la que me oyeron hablar, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. La hora estaba cercana. Conociendo todo aquello que dijo el del Paráclito, del Espíritu de la verdad, del Consolador, tenían que haber albergado una gran emoción interior llena de expectativas. La Santa Iglesia, custodia de la Buena Nueva. En el luminoso y sublime día de Pentecostés, Jesús cumplió su promesa, revelando al Espíritu Santo a toda la humanidad, con el Espíritu Santo presente, activo y enviado para permanecer en medio de nosotros. Tenemos presentes a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, todo el esplendor y realidad de la Santísima Trinidad.
Las cadenas de la esclavitud se rompían. Ahora el humano no tendría que contar únicamente con su débil fuerza, llegada a la unción del Espíritu Santo, con toda su sabiduría y poder. Ahora tendría el creyente que aprender a abrirse a su voz, escucharle y actuar confiadamente, como lo hizo María. Las puertas de la trascendencia se han abierto y corresponde al humano iniciar la marcha que permita llegar a ellas y atravesarlas. ¿A quién confía el Espíritu Santo la gran misión? Es a nuestra iglesia que se ha conferido este maravilloso don de Dios, para que custodie y extienda la buena nueva. Es en ella donde se ha depositado la comunión con Cristo, es decir, el Espíritu Santo, arras de la incorruptibilidad, confirmación de nuestra fe y escala de nuestra ascensión hacia Dios. Porque allí donde está la iglesia, allí está también el Espíritu de Dios, y allí está el Espíritu, y allí donde está el Espíritu de Dios está la iglesia y toda gracia. Para todo creyente, nuestra iglesia nace el día de Pentecostés, lo explica Juan Pablo II en su encomiable encíclica. La era de la iglesia empezó con la venida, es decir, con la bajada del Espíritu Santo sobre los apóstoles, reunidos en el cenáculo de Jerusalén, junto con María, la Madre del Señor. Dicha era empezó en el momento en que las promesas y las profecías que explícitamente se referían al Paráclito, el Espíritu de la verdad, comenzaron a verificarse con toda su fuerza y evidencia sobre los apóstoles, determinando así el nacimiento de la iglesia. Los apóstoles actuaron respondiendo a la unción del Espíritu Santo, iniciando una misión que luego de 21 siglos perdura en nuestra iglesia a través de sus sucesores, los obispos, con el sacramento del orden. Hacen partícipes de este don espiritual a los ministros sagrados que proveen a que mediante el sacramento de la confirmación sean corroborados por él todos los renacidos por el agua y por el Espíritu. Así, en cierto modo, se perpetúa en la iglesia la gracia de Pentecostés. El Espíritu Santo habita en nuestra iglesia. Su guía la unifica, obsequia dones y carismas, la renueva y mantiene por siglos y siglos. Ante la majestuosidad de este panorama, ¿cómo puede ser que solo el 9% de los católicos se sienta comprometido a su iglesia, sabiendo que también fue confiada a cada miembro de este cuerpo místico? ¿Por qué 85% de los católicos en Latinoamérica no va a misa los domingos, sabiendo que es el momento de gratitud más importante para la unión con Cristo y la preservación del sentido comunitario en nuestra iglesia? Seguramente existen muchas razones, pero una es fundamental en este contexto. Grandes multitudes de creyentes no han permitido aún que el Espíritu Santo ilumine sus vidas. Por eso, después de 21 siglos, para muchos es el gran desconocido.